En el campo de la ortopedia maxilofacial hay un procedimiento que se llama expansión palatina y este procedimiento se divide en tres partes que son expansión lenta, expansión rápida y expansión que es asistida o en colaboración con un cirujano maxilofacial cuando el paciente no se presenta a consulta en etapas tempranas, en etapas de desarrollo, donde nosotros con un aparato ortopédico llamado expansor, o mejor dicho, disyuntor, con estos aparatos podemos corregir un problema de maloclusión. En esta parte de acá se puede ver claramente la sutura del paladar, la sutura palatina. El paladar está formado por dos procesos que se llaman procesos palatinos durante la vida intrauterina, es decir, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, en la pancita, entonces hay dos partes, una izquierda, una derecha, y se va acercando. Ya cuando nace uno, pues prácticamente ya hay una unión de los dos procesos. En caso de que no haya una unión, se genera algo que nosotros llamamos malformación, y esta malformación congénita es el típico labio, bueno, más bien un paladar fisurado, que puede ir o no acompañado de un labio, de una fisura en el labio, que ese es un defecto de tejido blando. El paladar, por lo general, al momento en que se une, tiene en la parte media, en esta unión, un tejido que es básicamente muy cartilaginoso. Y nosotros podemos hacer expansión después de los 7 años, que aparecen lo que son los primeros molares permanentes, y también aparecen los incisivos centrales, no inferiores, sino me refiero a los incisivos centrales superiores, que es el promedio de erupción, el momento en que sale. Y ahí desde entonces podemos ver si en la parte de atrás hay mordida cruzada. Este es un aparato que nosotros le llamamos Quad Helix, se utiliza para expansión lenta principalmente. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la expansión lenta y en qué consiste la expansión rápida. Generalmente su nombre lo dice, la expansión lenta se hace poco a poco, y ustedes pueden ver aquí cómo en la muestra tenemos que hay con el fondo blanco el típico expansor, como nos lo ponen en las revistas, como nos lo ponen en los libros. Se utiliza sobre todo y con bastante frecuencia en pacientes o niños que tienen paladar hendido o paladar fisurado, y en el momento en que nosotros colocamos, pues no ofrece una gran resistencia al poderlo expander, y al momento de hacer la expansión o la disyunción, pues como no hay una unión de los procesos palatinos izquierdo y derecho, se puede hacer la disyunción con mucha facilidad y no hay razón para hacer una expansión rápida. Poco a poquito se puede ir dándole forma, porque lo que tienen los pacientes con labio y paladar es precisamente una forma triangular, profunda, y pueden ir ustedes viendo, por ejemplo, cómo llegó uno de mis pacientes en la parte superior del lado derecho de su pantalla, y en la parte de abajo vamos a ver al tiempo, aquí luego en la parte de medio, cómo estaba al mes o dos meses, y luego a los 3, 4 meses, y se va trabajando poco a poco para irles dando forma a estos paladares en estos niños. Pero yo no voy a hablar aquí exclusivamente de Quad Helix, que en realidad a mí el Quad Helix lo utilizo en lo personal para hacer una disyunción o una expansión lenta, una expansión palatina lenta. Hay varios aparatos, hay expansores palatinos, como arcos palatinos para hacer la expansión lenta, y hay muchos aparatos, y hay una gran cantidad, incluso hay como adaptaciones personales al gusto de cada uno de los ortodoncistas según sea nuestra filosofía. ¿Por qué? Porque los ortodoncistas, afortunadamente o desgraciadamente, tenemos preparaciones o entrenamientos diferentes y no trabajamos igual. Tenemos creencias y filosofías para resolver los problemas, aunque el objetivo sigue siendo el mismo. Aquí estamos viendo una niña en dentición mixta, obviamente tiene dientes, como ustedes pueden ver, de leche y dientes permanentes, entonces está en dentición mixta. Aproximadamente unos 9 años de edad, acudió con mordida cruzada bilateral. Yo sigo una filosofía donde siempre coloco un expansor en la línea media, obviamente, aunque tenga una
mordida cruzada unilateral, ya sea que tenga la mordida cruzada del lado derecho o del izquierdo, al momento de que hago la expansión, automáticamente se corrigen ambas partes, tanto el izquierdo como el derecho, y además una característica que tienen que no se presenta aquí es, en este caso, por ejemplo, es una mordida cruzada bilateral. Cuando la mordida cruzada es de un solo lado, por lo general hay una desviación de la línea media donde la mandíbula se va hacia un lado o hacia el otro, y cuando se coloca el expansor, se hace la expansión, se separan esta parte del paladar, entonces automáticamente se centra la línea media. Hay doctores, hay ortodoncistas, y yo respeto mucho, que bueno, creen que hay que hacer mayor presión del lado donde se tiene que hacer la expansión, pero en realidad a mí me ha funcionado muy bien, y en el 100% de los casos he podido, a través de un solo expansor simple y sencillo, porque también los expansores tienen diferentes formas, en Y, en T, en Y, en J, y bueno, pues esos son tecnicismos, pero en realidad el expansor estándar convencional es el que funciona casi siempre para la mayoría de los casos. Para la expansión rápida, los principales son uno que se llama Haas, que es mi favorito, el Hyrax, que lleva bandas y que digamos, abrazaderas, que son como una especie de anillos o aros que circunscriben o abrazan los primeros molares, y si se puede también los premolares o dientes que están en medio, para poder anclarse mientras vamos abriendo, vaya, como si fuera un gato hidráulico. Cuando se nos poncha el carro y queremos cambiar las llantas, pues sacamos un gato hidráulico para poder subir, y esto es igual. Aquí lo que hacemos es prácticamente abrir para que se pueda ampliar el paladar o hacer la expansión, o más correctamente la disyunción. Hay una adaptación más moderna a los expansores que a mí en particular no me gusta, porque lleva mini implantes. El hecho de que lleve mini implantes no los hace mejores, sí los hace más modernos. El problema es que si son niños de 7, 8, 9 años de edad, estos expansores que van anclados a través de mini tornillos, ortoimplantes o mini implantes de ortodoncia, como ustedes lo quieran llamar, pues se me hacen un poco traumáticos colocarle 2, a veces 4 tornillos de expansión en el paladar en un pequeño de 7 años. Si yo le puedo colocar un simple aparato de expansión que no sea, a mi punto de vista, tan traumático en un pequeño que vaya, yo lo dejo más bien para casos más extremos donde necesito pues más rapidez, a lo mejor en un joven de 16, 17 años, donde ya el crecimiento ya está casi o ya terminó, y estoy viendo a ver si puedo hacer casi que un acto milagroso para poder expander, porque también es muy importante ver las etapas para poder hacer la expansión. La ortopedia solo se hace en adolescentes o niños que están en crecimiento. Ya en adultos, obviamente, ya nos tenemos que ir a una expansión que es prácticamente en colaboración o en combinación con un procedimiento quirúrgico que lo hacemos los ortodoncistas, pero el que hace el procedimiento quirúrgico, el que hace la expansión es el ortodoncista, pero el que hace el procedimiento quirúrgico es el cirujano maxilofacial, donde corta todos los impedimentos que hay, la parte del paladar donde está unida con el resto de los huesos, y hace como, digamos, unas pequeñas incisiones para facilitar la expansión, para hacerlo más fácil. Entonces aquí abajo tenemos un estudio que me gustó mucho de cómo las diversas formas para hacer expansores con mini implantes, que pueden llevar bandas o no, pueden ser 2 o pueden ser 4, hay muchas variaciones. Sin embargo, bueno, ellos hicieron un estudio para ver la utilidad, qué tan prácticos son, la eficiencia, y entonces a mí me gustó mucho, aunque en realidad yo, como les digo, estos aparatos los dejo para casos más complejos y procuro mantener la expansión y la ortopedia de la forma más sencilla, común y conservadora. Se han hecho comparaciones entre la expansión lenta y la rápida, cuál es mejor, y prácticamente hay muy pocas diferencias en cuanto al objetivo, o sea, sí se logra hacer la expansión tanto con una como con la otra. La expansión palatina rápida a veces logra que el paladar, que es la bóveda, el techo
de la boca, pero al mismo tiempo es el piso de la nariz. Entonces, al momento en que se hace la expansión, la bóveda, esta forma que tiene, baja, se achata, digamos, se hace más plana y permite el paso de mayor cantidad de aire. Nosotros le llamamos permeabilidad de las vías aéreas, permite más el flujo del aire, la posición también de los músculos, de la lengua, y la posición cambia y permite que el paciente se oxigene mejor. A mí en particular, yo no justifico el hecho de hacer expansión solamente por el hecho de que no respire bien. La expansión logra esto, que es como una cosa secundaria, que además es un efecto secundario positivo, pero la expansión se tiene que hacer si el paciente tiene dos aspectos. Yo lo hago solamente cuando hay mordida cruzada posterior o cuando hay una hipoplasia maxilar. En la fotografía de aquí, de arriba, en la del centro arriba, pues así llegó el paciente con mordida cruzada anterior, no mordida cruzada posterior, sino mordida cruzada anterior. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar las fotografías de su cara. Tenía una hipoplasia del maxilar, estaba poco desarrollado y se tiene que llevar hacia adelante, hacer algo que nosotros llamamos protracción. Yo aquí ya tengo un video de cómo se hace la protracción con máscara facial, un video que se ha hecho en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada Viral, tiene muchas vistas y entonces es un video emblemático de la ortopedia. Al final de cuentas, estamos colocando un aparato expansor con cubiertas oclusales porque tiene que tener una superficie para que pueda elevar la mordida, porque si no, pues nosotros si tenemos los dientes de abajo por delante de los dientes de arriba y nosotros estamos tratando de brincar la mordida, pues no lo vamos a poder hacer. Tenemos primero que levantar la mordida como si fuéramos a cambiar la llanta de un carro. Si estamos ponchados o si la llanta, bueno, pues se le salió el aire y necesitamos hacer un cambio del neumático o como lo llamen en su ciudad, pues en realidad se tiene que colocar un gato hidráulico que lo suba y poder cambiar la llanta ya una vez que esté elevado. Si no, no lo vamos a poder hacer. Es igual, nosotros no podemos descruzar una mordida si no colocamos lo que yo llamo cubiertas oclusales o un plano de mordida que me permita primero elevar y luego ya hacer los movimientos de expansión y de protracción. En la hipoplasia maxilar son poco desarrollada la parte de arriba y como está poco desarrollada la parte de arriba, se estimula primero haciendo lo que es la expansión y después de hacer la expansión pasamos a la segunda fase que se considera a la protracción, ¿no? Es jalar la maxila ahora sí hacia adelante, pero ya estimulamos primero la sutura palatina. Esta es la segunda fase. El aparato expansor, cuando un paciente tiene hipoplasia maxilar, tiene unos aditamentos internos, unos ganchos de donde nosotros sujetamos este aparato ortopédico que se llama máscara facial y hacemos entonces en una segunda intención lo que es la protracción. Pero primero comenzamos con la expansión, que es el tema que me trae aquí. Aquí estamos viendo el mismo niño con su perfil, tiene un poquito, si se fijan aquí abajo, como hundidito. Él tiene pues mordida cruzada anterior y hay que estimularle la maxila y llevarla o protraerla, llevarla hacia adelante para poderla descruzar. Es muy importante también considerar la distancia intercanina. Yo soy de los ortodoncistas que no me gusta estar haciendo expansión bajo cualquier condición. Si el paciente no tiene mordida cruzada, hay estudios que dicen que al momento en que nosotros ampliamos la distancia intercanina de un canino al otro, entonces va a tener mucha recidiva cuando le quitemos los aparatos. Es decir, tiende a regresar o tienden a volverse a acercar esta distancia que nosotros al momento de hacer la expansión, pues le estamos haciendo más grande la distancia, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esta distancia intercanina. Ustedes la están viendo ahí con unas flechas rojas, ¿verdad? Que unen los caninos, en este caso de leche. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Este es cómo se fabrican. Se hace una limpieza de los dientes, se puede utilizar algún material para limpiarlos, puede ser, bueno, yo lo hago con un algodón y Pómex, tierra Pómex o con cualquier otro, no quita diente, quita aproximadamente 50 micrones de la capa superficial,
pero deja limpio. Y después se utiliza un hipoclorito de sodio, y este hipoclorito de sodio nos ayuda a quitar como las proteínas, a dejar muy limpio para que la adhesión o el aparato pegue muy bien. Este aparato es temporal, obviamente, va colocado. Igual, si se hiciera con implantes, pues los implantes se colocan de forma temporal, y bueno, se dejan alrededor poquito menos de 2 minutos la superficie del diente con este hipoclorito de sodio, que bueno, pues yo creo que ya reconocieron ese frasco, esa botella, y el aparato pues ya lo tenemos que haber fabricado. Le tomamos una medida al maxilar superior, y el aparato, ahorita lo van a ver, les voy a explicar, se coloca por dentro un adhesivo y luego una resina que se va a colocar en la boca. Los dientes se preparan con un ácido ortofosfórico, y el ácido ortofosfórico se queda ahí como de 20 a 25 segundos, solamente en ciertas superficies, en los dientes donde se va a anclar. Si son dientes de leche, pues a veces al momento en que quitamos el aparato, a veces sale con los mismos dientes de leche, porque ya están los premolares queriendo erupcionar. Y este aparato pues se seca, digamos, con la ayuda de una fuente de luz, que puede ser una luz halógena o una luz LED, según la conveniencia o la marca de adhesivos que nosotros usamos. Aquí ya está puesto en boca, en el niño, y aquí ya estamos fotopolimerizando, es decir, con la luz estamos secando y dejando en su lugar. Es importante que este expansor, si tiene cubiertas oclusales, sea transparente para que deje pasar la luz de una forma importante, porque aunque los acrílicos, que son los que nos permiten hacer estas cubiertas oclusales o los que nos permiten hacer estos planos oclusales, pues hay de colores. Si fuera de color no dejaría pasar la luz, que es donde está abajo del aparato, entre el aparato y el diente, la resina, que es con la que vamos a adherir. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Mire, este es el aparato. Se hace se toma una impresión al paciente, y entonces se coloca en la parte media, un poquito adelante, casi que entre lo que sería un primer premolar y el otro primer premolar, izquierdo derecho, si se puede incluso más adelante, entre los caninos, y se coloca. Este es un tipo Haas con cubiertas oclusales. Haas es un ortodoncista que hace sus expansores con acrílico. Son un poco sucios porque retienen alimento, pero son muy efectivos, y a mí me gustan más en lo personal, que los Jairas que llevan las abrazaderas, porque al final de cuentas a mí sí me gusta que tengan cubiertas oclusales para hacer este plano y descruzar, o sea, que me permitan elevar la mordida y que sea más fácil descruzar. Entonces se coloca, tiene un indicativo en la línea media hacia donde se van activando, tiene digamos un orificio, que este orificio es a través del cual se va a activar. Hay una llavecita, esa llavecita es muy larga y entonces puede llegar a atravesar el paladar y lastimar. Es por eso que esta llavecita yo la corto, la doblo ciertos milímetros para tener la certeza de que cuando yo le dé las instrucciones a la mamá, al papá, a la persona que acompaña al niño para hacer la expansión, porque la expansión no se la puede hacer uno mismo, el paciente no se alcanza a ver, esto se necesita tener unas instrucciones para el uso. Esta llavecita ya está cortada y aquí ya está en la imagen del lado derecho insertada la llave dentro donde va a activarse. Como es una expansión rápida, yo lo que hago es una semana la activo en la mañana y en la noche, es decir, 12 horas de diferencia, es decir, puede ser a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche durante 7 días seguidos. Y luego otra semana se va a activar una vez al día, ya sea por la mañana o ya sea por la noche. A mí me gusta que sea por la noche porque la mayoría de los niños va a la escuela en la mañana y llevan un poco de prisa. Entonces yo les digo que la vayan activando una semana. Y luego otra semana, una tercera semana, donde la van a activar un día sí y un día no. Un día sí y un día no. De tal manera que conforme se va alejando el tiempo, también se van alejando las activaciones hasta que lleguemos a descruzar. Y una vez que ya está descruzada la mordida, se deja, según el autor del libro, William Prophet, de Ortodoncia Contemporánea, se llama el libro, que es un libro de mucha referencia para los ortodoncistas, 3 meses.
porque si luego que logramos descruzar la mordida, quitamos el expansor, entonces luego se nos va a regresar y va a tener una gran cantidad de recidiva. Esa es una de las diferencias que hay entre una expansión rápida y una expansión lenta. Se dice que cuando uno hace una expansión lenta, pues el cuerpo se va adaptando, le va dando una oportunidad a que lo vaya haciendo, digamos, más fisiológicamente. Por lo tanto, retira uno el expansor y no se va a regresar tan rápidamente. Con el expansor rápida se tiene que dejar 3 meses por lo menos sin activar. Se sella en la parte del centro, se coloca, pues, ¿qué les diré? A ver, es que estoy perdido, no estoy acostumbrado. Aquí, esta parte de aquí, que ya está separada, se le coloca acrílico rápido, de secado rápido, para que ya no se vaya a regresar y se deja 3 meses. También para que no se meta el alimento. Al paciente hay que darle indicaciones de que se enjuague muy bien, se cepille, y aunque se va a inflamar su encía, sí debemos de hacer una construcción del aparato donde quede un poquito raboncito, que no llegue hasta la encía por la parte vestibular, por la parte frontal, digamos, de los dientes, para que no se vaya a inflamar. Este es un proceso de expansión, cómo se abre, y un indicativo es que se separen los dientes centrales superiores. Si nosotros logramos que los incisivos centrales se abran, y entonces se asustan los pacientes y dicen, doctor, tengo un diente por un lado y el otro, se me hizo una hendidura, una separación, lo que nosotros llamamos un diastema, quiere decir que vamos por buen camino. A los pacientes hay que advertirles antes porque luego se asustan. ¿Cuál es, digamos, la molestia que se siente? Pues a veces duele un poquito la cabeza, a veces pues duelen obviamente los dientes un poco y todo el área alrededor incluso de la nariz. No todos los pacientes ofrecen estas molestias, hay incluso quien no lo pasa muy bien, pues, o sea, no tienen estas molestias. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo, el tiempo se ha acabado, yo los espero la próxima semana con un tema igual o más interesante. Nos vemos a la próxima.